nuestra operadora de hoy, me dijo, y este té, qué delicioso. Bueno, te presento, es la firma Climiux, infusiones directamente de Campo Viera, Misiones, Argentina. Así que estuvimos haciendo una previa de la clase del té, de cuántos minutos, el agua. Bueno, yo se lo preparé en 3 minutos. Bueno, yo tuve la suerte de, en la expo, obtener un té Nebras de la mano de directo de productores de Climax. Así que bueno, 3 minutos a 90 grados se lo preparé y lo está súper disfrutando. Y además, bueno, tenemos que agradecer hoy a Dan de León, se sumó a nuestra programación. Bueno, Dan de León es una empresa súper joven, que tiene unos productos congelados que se los súper recomiendo, que a todos nos gusta. El chipa, los bagels y unas cookies de almendra y de chocolate que, bueno, Día del Amigo, haz el pedido, te lo mandan a toda la Argentina. Ellos están en zona sur, así que si estás ahí cerquita lo pasas y lo retiras, te va a encantar, lo resolves. Y bueno, después fíjate su página, que es dandelion.bakery.r, igual está en nuestro Instagram, y fíjate todo lo que hacen. Bueno, una mesa dulce que nada, te vas a desmayar. Aparte la decoración no te da ganas de comerlos. Tortas especiales y algo fundamental. Anoten todo acá el equipo de emisora Mundo del Té y de Sónica Más. Tienen pan dulce todo el año. Todo el año. Así que para acompañar con el té y no sabes qué especial. Y todo, bueno, nada, de todos los tamaños. Así que increíble. Bueno, hoy tenemos al director general. Él es ingeniero agrónomo, es el director general de Yerba Mate y Té de Misiones, es ingeniero agrónomo, es una persona encantadora y realmente tiene un ADN de té que es increíble escucharlo. Le vamos a dar la bienvenida ya mismo. Hola Helmu, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo Sí, ¿qué estás? tal? ¿Cómo te va, Mónica? Qué lindo tenerte en esta radio que habla solo de té. Bueno, quiero contarte que hoy me vestí de gala para recibirte, ¿eh? Hoy puse saco y dije, tengo que recibir al ingeniero. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Muy bien, un placer. Mira, acá tomando un Climiuc de hebras enteras. Qué bueno, ¿eh? Acá, A disfrutar un buen té de sí, acá, Misiones. totalmente. Hay un aroma a Misiones, a tierra colorada que no te imaginas. Bueno, quiero preguntarte, no sé si me escuchás bien. Sí, yo te escuché bien, sí. Ah, perfecto. Bueno, ahora me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la historia de tu familia, Helmu, para que la gente te conozca. ¿Por qué estás relacionado con Elita, ¿no? Esta empresa tealera argentina, que fue nuestra primera empresa, que bueno, que nos dio tantas satisfacciones, tanto trabajo y bueno, y hemos exportado mucho té a muchos países en el mundo. Contanos un poquito qué es Elita y qué te relaciona con Elita. Sí, mi padre, digamos, fue socio fundador de la primer empresa tealera en Argentina, que fue ITA SRL, que es Industria Té Argentino. La empresa se formó en el año 1948. Eh, ya don Francisco Kinlain, que fue digamos que fue el principal promotor del té en Argentina, ya en el año 43 había hecho su primer fábrica de té, ¿no? Y bueno, y comenzó a elaborar té, pero también no solo él plantó té, sino también que trajo semillas, primeramente de Villarrica, Paraguay, que había una plantación de té abandonada, que la hizo un inglés trayendo semillas de Ceilán. Así que bueno, Ah, se trajo semillas primeramente de ahí. Ahí también la primera anécdota fue la primera carga de té, que fue, digamos, un carro de té que se trajo desde Villarrica digamos, hasta el puerto de Encarnación. Ahí se lo pasó en lancha y cuando llegó al puerto de Posada no lo dejaron traer, digamos, tuvo casi un año ahí, digamos, y ahí, bueno, las cargas siguientes las trajimos, como se dice acá en Misiones, vía remito. Se las trajo por la zona de Corpus sin hacerla por aduana, digamos, por el problema que se tuvo. Y bueno, no solo plantó él, sino que regaló semillas a los productores vecinos. Y en el ah, año 1943, cuando
cuando arma su primer fábrica, digamos, no, tenía 150 hectáreas plantadas entre las de él y las de los vecinos, y había otras 150 que armó un vivero de 3 millones de plantines, ¿no? Ay, Porque primero regalaba semillas y después empezó a regalarle plantines a los productores. Por eso la zona de Campoviera, digamos, fue la zona donde más se multiplicó el té en Misiones, ¿no? Y así fue creciendo, y bueno, y cuando se arma la empresa ITA SRL, se arma una fábrica inmensa, que hasta hoy está la estructura, lamentablemente hoy cerrada, pero se armó una fábrica de 5 pisos, ¿no? Que fue la fábrica, en su momento fue la fábrica de té más grande en el mundo, porque se copió unos planos de una fábrica que había en la India, que era una de las más grandes, que tenía 3 pisos, y esta se le agregó 2 pisos más, que es una fábrica de 5 pisos de altura, y ahí sí, también, porque se fabricaba pura y exclusivamente té en hebras. Esta planta tenía 25 enruladoras ortodoxas, wow, y los pisos superiores eran solo para marchitar, ¿no? Claro. Así que, ¿cuántos kilos por solamente artesanal? O sea, todo enrulado. ¡Qué maravilla! 25 enruladoras. Bueno, me imagino lo que sería eso. ¿Cuánto personal, cuántos kilos o toneladas era mensual o anual? ¿Qué información podemos contar? Y bueno, ahí, digamos, la empresa tenía más o menos, en la fábrica tenía 300 operarios, pero había 2.000 personas más que eran los que cosechaban. Claro. En aquella época, gracias a eso creció el pueblo de Campoviera, gracias a esta empresa, ¿no? Y que prácticamente producía 2 millones de kilos de té por año, y básicamente de eso el mayor porcentaje era té en hebra, más de 1.200.000 kilos solo de té en hebra, ¿no? Solo de té en hebra. Hoy no podemos ni imaginar una cosa de esa, y bueno, se lo exportaba principalmente. Primero se empezó a vender en el mercado interno, ¿no? Digamos, en el año 50 se prohibió las importaciones de té en Argentina. Bueno, sí, ahí crecieron mucho toda la zona, porque ahí todo el mundo se largó a plantar té, claro, porque en esa época empezó a valer, el brote de té valía, por ejemplo, un kilo de brotes de té era el equivalente de 3 kilos de carne o de 5 kilos de yerba mate, ¿no? Era una cosa, una fortuna lo que valía. Claro, ¿y se trocaba el dinero por el té? ¿Se trocaba otros productos? Sí, por eso, un productor que cosechaba, digamos, llevaba a caballo, llevaba en aquella época, claro, llevaba 2 bolsas de té a la fábrica, y ahí le pagaban en efectivo, ¿no? Y con esa plata iba al almacén, digamos, a comprar la provista, decimos nosotros, o sea, la mercadería. Claro, y sí, bueno, sí, como se usaba antes. Las 2 bolsas llenaba de mercadería y le sobraba plata, digamos. Y ahí sí creció muchísimo, ahí se empezó, después de la década del 50, se empezó a plantar desde el norte de la provincia, desde Huanda, por ejemplo, cerca de las cataratas de Iguazú, hasta en el norte Corrientes, digamos. En esa época sí se plantó toda la provincia, ¿no? Y ahí fue el gran crecimiento y el desarrollo de la actividad tealera en Misiones. Y bueno, y la empresa de mi padre también comenzó a exportar al mercado de Londres, digamos, ahí se empezó a exportar al final de la década del 50. ¿Y cuántos años estuvo prohibido? Perdón que me da curiosidad. ¿Cuántos años estuvo prohibido la venta de... la importación. La importación. No sé, pero tengo entendido que durante toda la década del 50, digamos. Mira. O sea, desde el año 50 hasta casi al 60, digamos. Muchísimo sí, 10 tiempo. años. Sí, mucho tiempo. Sí, y en esos 10 años fue el gran desarrollo de la actividad tealera en la provincia de Misiones, ¿no? Claro. Así que bueno. Y ahí fue la primera exportación, después, que es a Londres. A Londres y también digamos, los 2 principales mercados eran Londres y Chile. Chile también es un país que consume mucho té, sí, Chile consume 1 kilo per cápita, o sea, nosotros en Argentina se consume 160 gramos por persona y
Chile consume 1 kilo. Entonces, bueno, los dos principales mercados, el principal era el mercado de Londres, que se encargaba de distribuir por toda Europa, y después el mercado de Chile, y lo último, digamos, el té quebrado, o sea, de lo que se tipificaba, y el té quebrado, ese se exportaba al mercado de Estados Unidos. Pero las hebras enteras iban principalmente al mercado de Reino Unido y al mercado de Chile. Y contanos qué es el té Sol. Y bueno, y acá en el mercado argentino sí, se lo vendía bajo la marca Té Sol. Té Sol era una firma inglesa que se había instalado en Argentina y que traía té importado. Y bueno, cuando en el año 50 se prohíbe la importación, se quedó, sin materia prima. Entonces, bueno, la empresa de mi padre le empezó primeramente a vender, té para el mercado argentino, y posteriormente ITA compra Té Sol, y bueno, y a partir de ahí teníamos la principal marca a nivel país en aquella época, en la década del 60, ¿no? Te quiero contar Así que estoy bueno, como yo fascinada con Té Sol, porque me encanta, estoy buscando muchísima información y fotos, porque me encanta, lo colecciono y se lo comparto a mis alumnos, del packaging, porque me da mucha curiosidad, como toda mujer nos encantan los packaging. Y contame, me imagino que debes tener muchos packaging en tu casa, ¿no? sí, de Té Sol tengo que ser honesto, tengo una sola lata que tenía mi madre de aquella época, que lo usaba para poner botones, ¿no? Así que se la rapté y la tengo, junto con todos los otros té de distintos países del mundo. Pero lo que sí también, cómo se lo mandaba al mercado de Londres, al mercado de Chile en aquella época, era en cajones de madera terciada, que se fabricaban se armaban en la propia empresa. Se armaban estos cajones con interior de aluminio, ¿no? Entonces se ponían las láminas de aluminio y eran cajones con 25 kilos de té, más o menos 25 a 30 kilos de té, los cajones de terciado grandes, y esto así se los exportaba dentro de esos cajones de madera, ¿no? ¡Qué por maravilla! ahí, Solo té negro por ahí realizaban, ¿verdad, Helmu? sí, té negro sí, y exclusivamente casi en hebra. Hasta que con la guerra de las Malvinas tuvimos un grave problema con la firma, porque prácticamente se nos cerró el mercado de Londres, pero para todos los productos argentinos, claro, y entre eso el té, y también el mercado de Chile. Chile hizo causa común con Inglaterra y también nos cerró el mercado. Y eso era más o menos el 70%, casi iba un 40% al mercado de Londres y un 30% al mercado de Chile. Wow. Y bueno, y el 30% iba a Estados Unidos. Entonces prácticamente la empresa de un día para el otro se quedó con un 30% del mercado. Bueno, y ahí empezó con problemas financieros, y ahí se hizo toda una reingeniería, ¿no? Para claro, producir té quebrado, ¿no? Para saquito, ¿no? Entonces se tuvo que reconvertir la empresa. Ahí se bajó de los 300 obreros, se bajó a algo de 60, 80 obreros, wow, pero igual seguía siendo una empresa cara, para producir, porque igual se tenía que seguir marchitando en los distintos pisos. Se puso marchitadora continua, como tienen todas las empresas. Ya no se marchiteaba estas 18 horas como claro requiere marchitar un té para hacer hebra, sino que se marchitaba 4 horas. Así que bueno, fue toda esa reconversión, y bueno, después no se pudo levantar los créditos del banco, y ahí fue que el banco lo termina rematando en la década del 90, ¿no? Cuando vino la conversión del 1 a 1 del Plan Cavallo, también ahí teníamos un préstamo de la provincia que era para pagar un precio diferencial del brote, ¿no? Que supuestamente iba a ser un crédito sin tasa de interés, y después terminó siendo, no vino el crédito, sino que era un giro en descubierto en su propia cuenta, y eso, le perjudicó de sobremanera, y terminó el banco rematando a la empresa, ¿no? Bueno, así que... y ahí comienza otra etapa, ¿verdad?
Contame. Ahí sí. No, es justamente un poco eso, un poco la empresa de mi padre, ¿no? Yo prácticamente, como te Naciste mostré la vez al lado de un tuve té, la tu oportunidad biberón tenía de té, visitar. no te daban leche, a vos te daban té negro de Nací, artesanal, nací, té sol. nací en medio de una plantación de té, así que Qué mi belleza. patio de donde iba a jugar eran los liños de té, ahí jugábamos las escondidas, la casita, los autitos, todo en medio de los liños de té, así que la verdad que una infancia muy linda, ¿no? Y después sí, bueno, cuando me tuve la oportunidad de ir a estudiar, estudié agronomía, me recibí de ingeniero agrónomo, y en qué tenía que venir a trabajar. Vine a mi pueblo natal, a Campoviera, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno, yo quise romper ese mito, así que Y me vine así a es. Campoviera a trabajar en té. Que no Así que podía ser bueno, de otra manera. Jugaste en los liños, naciste con un biberón de té. Nada, tu padre, me imagino, ese aroma a té. Contanos cómo se describe el aroma a té. sí, bueno, el tema, yo además de especialista en producción y elaboración de té, también soy catador de té, ¿no? Claro. Así que, y bueno, yo tuve la escuela al principio de mi padre fue uno de los primeros catadores de té acá en Argentina, estaba en la primera empresa, también él justamente se hacía cargo de la parte del té seco, digamos, de tipificar y envasar, y bueno, y ahí aprendió con un inglés que contrató la empresa, y bueno, y después tuve la oportunidad, justamente cuando me recibí de ingeniero agrónomo, había aquí en Argentina, contratado por FAO, un especialista hindú, el doctor Tripunitura Narayana Ranakrishnan, y bueno, tuve la oportunidad de estudiar con él tanto elaboración de té como catado de té. Uy, Y qué bueno, bien. y ahí sí, en el té, en el catado de té, se evalúan, digamos, básicamente 5 parámetros, ¿no? En taza. Primero se evalúa, ¿no? El té seco, ¿no? Sí. Eh, digamos, y después en la cata se evalúan 5 parámetros. Y uno de esos parámetros que evaluamos es el aroma, ¿no? Y ahí sí, también en esto nosotros buscamos que el té tenga un aroma a frutas, básicamente, depende del grado de oxidación, ¿no? Que se le da, eh, apunta a cítricos, o si está un poco más oxidado, a ciruelas, ¿no? Eso, digamos, La gran los frutos, diferencia, eh, digamos que buscamos básicamente, que sea un olor a frutos frescos, digamos, y este aroma a dulzón que tienen la fruta, ¿no? sí, Después, otro de los parámetros que evaluamos, digamos, es en el licor, que es el líquido, ¿no? sí, Del té. En el licor nosotros básicamente miramos color, que para el caso de té negro tiene que ser cobrizo brillante, sí, porque ahí también tenemos que se evalúa color y brillo. sí, sí, Y sí. así que tiene que tener un color, no tiene que ser un color opaco, sino tiene que ser translúcido, pero un color bien cobrizo, rojizo, brillante, ¿no? Sí, sí. Y después, otra de las cuestiones sí es el sabor. Y ahí sí también buscamos que tenga levemente una astringencia, pero también que tenga este sabor, digamos, que caracteriza al té argentino, no, que caracteriza básicamente que no tenemos estos gustos amargos que tienen tés de otros orígenes. Nuestros tés son mucho más dulzones, más suaves, ¿no? Y sabores ya sea a tipo ciruela o a cítricos, ¿no? Así Así que es. eso básicamente es lo que caracteriza. Y Y otra cuestión que sí, miramos, el quinto parámetro que evaluamos, es en la hoja infusada. Ahí en sí, la misma taza de sí, cata, digamos, evaluamos este tema. Así que después por ahí pues les puedo mostrar sí, cómo es una taza de tata, pero seguramente la mayoría sí. son alumnos de tu Sí, escuela, y esto igualmente si lo querés conocen mucho mostrar, también. genial, siempre hay gente nueva, si lo tenés a mano, si lo querés mostrar, genial, si lo tenés a Sí, mano, sí, te vamos a sí, mostrar. mira acá. Y bueno, y el quinto parámetro que evaluamos
es la hoja infusada, ¿no? Sobre la tapa se vuelca y observamos la hoja infusada, ¿no? Sí. Bueno, aquí tengo una de las, que es la tetera, ¿no? Sí. En la cual se carga Yo uso el método establecido por los ingleses, uso los 2,8 gramos de té, que los coloco aquí en esta taza. Aquí tiene el borde, tiene una dentadura que hace a veces colador, y bueno, y ahí se sirve el té, digamos, y Sí. se tapa, se tira el agua, digamos, primero 2,8 gramos de té, se tira el agua, y ahí nosotros los catadores dejamos 5 minutos, ¿no? Reposando. Sí. Por ahí los tea sommelier y esto buscan que el té se adapte a lo que quiere el consumidor. Nosotros tratamos de evaluar parámetros, ¿no? Claro. Entonces, todos los té, salvo los verdes que le damos un minuto menos, pero si no, a todos los té lo catamos con temperatura 90 grados y durante 5 minutos a todos parejos, ¿no? Después, una vez que terminamos los 5 minutos, volcamos en esta taza, ¿no? Que va a la parte de abajo, ahí se ve. Perfecto. Y ahí sí se lo ponemos acá arriba en forma inclinada, y ahí, digamos, se vuelca el licor a la taza esta, ¿no? Okay, y ahí vamos evaluando, ¿no? Primero, el aroma, que es uno de los parámetros que más rápido se pierde, y después vamos evaluando en la taza digamos, todos los otros parámetros que le venía comentando. Perfecto, genial. Mira, justo, yo acá estoy mirando una hebra, mira, justo, hebra entera, mira, acá de la familia Climiux, mira. Así que estoy mirando acá, chusmeando la oxidación. Bueno, lo vamos a dejar para después. Ahora contame, ¿qué parte es la que más disfrutaste? No decir la que más te gusta, porque sos realmente un profesional del té y además creo que un amante del té. ¿Qué es lo que más disfrutaste en tu etapa de productor? ¿Qué es la etapa de la producción que más te conmueve o disfrutás? No, bueno, justamente yo en los últimos años lo que más hice justamente fue toda esta parte de catados de té, ¿no? Y asesorando a las empresas en ajustar el proceso para obtener un producto de acuerdo a lo que demanda el mercado. Lo que hago mayormente es una empresa me trae una muestra, mira, esto me está pidiendo el cliente. Y entonces, bueno, pruebo esa muestra y ahí sí ajustar la fábrica para producir exactamente eso, en la granulometría, en el color y todos los parámetros de cata, que me dé exactamente esos parámetros para cumplir con ese cliente. Y eso sí que es una de las tareas que más me apasiona, y soy uno de los pocos, digamos, especialistas en ese tema, y eso tengo por ahí mucha consulta de muchísimas empresas, por ahí tienen algún problema en un producto y no pueden lograr. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esos ajustes dentro de la fábrica? Pues, una cosa es producir 1 o 2 kilos o 10 kilos, claro, pero otra cuestión es, mirá, este cliente me pide 1 millón de kilos de esto. Entonces, claro, ajustar esa fábrica para producir ese té con esos parámetros, y eso fue en los últimos años, digamos, que más satisfacciones me dio, y tengo más anécdotas en estos temas. Por ejemplo, una vez una de las empresas me pidió, que eso cuando recién me iniciaba, la primera empresa tealera que trabajaba, fue Tealera Argentina Alberdi, ¿no? Digamos, en esa empresa, digamos, ellos tenían, digamos, acá a nivel país, una de las marcas conocidas, no voy a dar el nombre. Y bueno, querían hacer un té similar al té de Ceilán para el mercado argentino. Ah, mira. Y bueno, entonces me consultaron si se podía hacer. Y yo no conocía el té de Ceilán. Entonces le digo, bueno, consíganme una muestra de té de Ceilán. Bueno, me consiguieron 1 kilo de té de Ceilán, me mandaron y me puse a trabajar. 1 año en la fábrica, digamos, y también se ajustó plantación y fábrica, y en 1 año, en todos los ajustes lo logré, y le digo, bueno,
ahora tengo, dice, bueno, entonces entonces la empresa empezó a desarrollar todo para ese mercado y bueno, la idea al principio era hacer 100.000 kilos de té tipo Ceilán. Sí. Y bueno, al tercer año, digamos, pues tal la demanda, estábamos produciendo 300.000 kilos de este tipo de té, ¿no? Así que no, esa fue mi primera experiencia y ahí nació la gran pasión, digamos, de esto, Claro, de de toda tu probar una muestra de experiencia. té y después hacer todos los ajustes dentro de la fábrica para lograr eso, ¿no? Y Sí, eso sigo haciendo hasta hoy, lo que más me apasiona. Claro, Pero también en los últimos años armamos con 5 empresas un consorcio de exportación de té. Y eso también me permitió viajar por el mundo y conocer a los principales envasadores de té, ¿no? De todo el mundo. Hicimos viajes hasta los países más insólitos. Contanos cuál es el país más insólito que has ido a trabajar, a conocer el té. Pakistán. Pakistán. ¿Qué fue lo más insólito de Pakistán? ¿Cómo viven el porque té? Justamente Pakistán es el mayor importador de té del mundo. Sí. Y ni una empresa argentina nunca fue a Pakistán. Entonces era un misterio para nosotros. Y bueno, y ahí, digamos, en principio nadie me quería acompañar, ¿no? Por todo, digamos, las noticias que uno recibe de este país. Bueno, al final uno de los empresarios de los 5 me dijo, mira, Helmut, yo te voy a acompañar. Y bueno, nos fuimos a Pakistán. Y el tema, lo insólito en sí, cuando llegamos al hotel, todo el hotel custodiado con seguridad, con armas largas, ¿no? Para entrar al hotel todo teníamos que pasar como el escaneo de los aeropuertos, ¿no? Que te revisan todo y tenés que, todo eso pasa por escaneo. La verdad que eso no impactó, ¿no? Porque ni un país del mundo donde hemos ido ocurría estas cosas, ¿no? Y después nosotros, como hacemos en todo el mundo, siempre es ir a visitar a nuestros compradores a sus oficinas, ¿no? Claro. O a sus empresas. Y bueno, y cuando yo le digo que vamos a ir a la empresa, porque ellos me preguntaban en qué hotel nosotros nos íbamos a alojar, y yo le digo, bueno, en tal hotel nosotros nos vamos a ir a ver, le vamos a ir a ver. Ah, nos van a ir a ver. Y a mí me parecía normal. Había sido después cuando fuimos, que justamente están todas, nosotros fuimos a la zona de Karachi, al puerto de Karachi, donde están las principales empresas importadoras, ¿no? Y bueno, y había sido, ya la sorpresa nuestra fue que no había ni un hotel en la zona centro. Eso sí ya era una sorpresa. Pero después sí, bueno, la cuestión que en el zona centro es imposible transitar. Las manos no hay semáforos, son todas, digamos, mano y contramano, y transitan todo tipo de vehículos, hasta con camello, a pie, lo que sea, auto, en moto, y todos tocan bocina. O sea, es una cosa de loco. Primer día salimos con un taxi y no pudimos hacer casi nada, porque él nos dejaba en una esquina y íbamos buscando por las cuadras. Y bueno, después vimos que la mayoría se movían estas motitos, digamos, con techo, ¿no? Digamos, claro. Y bueno, y ahí nos íbamos en estas motitos por la vereda, por cualquier lado, y bueno, y ahí ese día... Eso fue la reunión de trabajo. Pero muy, muy bueno. La asociación de té allá nos armó una reunión con los principales socios, así que hicimos una tarde de té con 18 empresas de allá de Pakistán, así que le contamos nosotros cómo producimos, y también, bueno, lo que fuimos a hacer, también le vendimos té a Pakistán, así que la verdad que un viaje muy satisfactorio. Te aplaudo, sí. La verdad que maravilloso. Bueno, me imagino que debe ser una caja de anécdotas, y tomar el té con vos debe ser pura anécdotas. Y contame hoy, ¿cómo es estar en la Dirección General de Yerba Mate y Té en Misiones? ¿Qué tareas te abordan? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Cómo está hoy el té desde la Dirección General de Yerba Mate y Té? Sí, nosotros justamente desde la dirección estoy hace 3 años, y ahora bueno, ya
ya, digamos, este año ya presenté mi renuncia y ya me retiro, digamos, pero por jubilarme, ¿no? Ah, Entonces, básicamente nosotros justamente es la que fija la política para el sector tealero, digamos, ¿no? Pues la dirección es de té y yerba mate, pero como el INIM es el organismo y es un organismo nacional, maneja la yerba mate, nosotros desde la dirección nos enfocamos al trabajo con el té. Más muy que bien. tengo experiencia Claro. y lo más importante, conozco a todos los actores, conozco los productores, los elaboradores, los conozco prácticamente a todos. Entonces es un poco un diálogo de familia y lo que hacemos mucho diálogo. O sea, tenemos un problema, nos juntamos en la COPROTE, que es la Comisión Provincial del Té, este problema, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, lo que sí también en estos 3 últimos años tratamos de evitar las agresiones, ¿no? Pues, anteriormente la comisión del té era prácticamente, ya nadie quería participar porque por ahí cuando había un problema siempre se buscaba culpable. Y acá yo lo que le planteaba de un principio es no busquemos culpables, busquemos soluciones. Entonces, y así trabajamos. Entonces, hay este problema, bueno, ¿cuál es la solución? Y trabajemos sobre las soluciones. Así que bueno, y ahí tenemos todos los años la Comisión Provincial del TRE, hasta el 30 de agosto, tiene que consensuar un precio de garantía que se le debe pagar, lo mínimo que es el valor mínimo que tiene que recibir el productor, tiene que estar por encima de su costo de producción. Así que bueno, y eso en los 3 últimos años se logró por consenso. Si a 18 años que no se lograba esto, ¿no? Pero también tenemos sí, muchas dificultades, lo que sí nos perjudica mucho es el tipo de cambio de exportación, como el té se exporta en un 95%, Claro. no tenemos como otras actividades que tienen por ahí un buen colchón en el mercado interno. Por ejemplo, la yerba mate, un 90% va al mercado interno y solo se exporta un 10%. Entonces, por ahí, los problemas que puedas tener en el mercado de afuera lo cubrís con el mercado interno. En cambio, nosotros no. Claro. Nosotros, el mercado interno es un 5%, o sea, es Nada. todo exportación. Entonces, este tipo de cambio, digamos, el dólar este diferencial para exportación, Sí. nos perjudica mucho, porque todos los costos de los insumos, del fertilizante, de los repuestos, los combustibles, está todo, digamos, subió mucho más de lo que subió el dólar de exportación. Entonces hay una brecha muy grande. El año pasado, digamos, la cosecha pasada, a través del gobierno de la provincia y el gobierno nacional, se consiguió un subsidio para los productores en fertilizantes, ¿no? Entonces, qué bueno saberlo. la bolsa de fertilizante al productor hasta 10 hectáreas le costó un valor de un 40%, un 60% se subsidió. Y también se subsidió el 30% de la energía eléctrica de los elaboradores. Y bueno, y gracias a eso se pudo consensuar un precio, digamos. Pues si no, no iba a cerrar. La brecha era muy grande entre lo que pretendían los productores y lo que podía pagar la industria. Con estos subsidios al productor y a la industria se logró consensuar un precio, digamos, para continuar con la actividad, porque también en los últimos años muchos productores han erradicado el té, se han erradicado en los últimos 10 años 8.000 hectáreas de té, ¿no? Entonces, con la idea de que esto no siga erradicándose, porque esperemos que algún día se normalice y tengamos un dólar, digamos, competitivo para las exportaciones, claro. Y esto sí, ahí nuevamente podemos crecer, digamos, en el mercado. Pero el tema es que una vez que arrancaste el té, es muy difícil que un productor vuelva a plantar, porque una plantación te lleva 5 años entrar en producción. Entonces tenés un costo inicial muy grande, ¿no? Sí, sí, entonces tenemos esta dificultad y bueno, y tratamos de consensuar esto para digamos, para lograr que la actividad siga y mejore. Después también hicimos varios proyectos, por ejemplo, bueno, todos estos nuevos emprendimientos, apoyar a estos pequeños productores para producir tés artesanales, tés en hebra. Estamos desarrollando una ruta turística para involucrar a todos al turismo, digamos, al turismo tealero, como hay muchos tea lovers en el país y en el mundo, bueno, para que ellos puedan visitar estos emprendimientos
poniendo en condiciones los emprendimientos para que se pueda hacer. También estamos apuntando a que las empresas se puedan a reconvertir en no solo hacer té negro, sino también hacer un porcentaje cada vez mayor de té verde, porque en el mundo está creciendo el consumo de té verde, ¿no? Por ahí el consumo de té negro está estancado, llegó a un techo, pero sí lo que está creciendo es el té verde, ¿no? Por todos los beneficios que tiene para la salud. Así es. Después también un estudio que se hizo a través del INTI, también para ver, digamos, las propiedades que tiene el té argentino, y bueno, y ahí nos encontramos con una grata sorpresa, que ya lo sabíamos, porque hay antecedentes de estudios del INTA y también de la Universidad de Buenos Aires, que analizaron el té argentino, y nuestro té tiene un alto contenido en polifenoles, ¿no? Y esto justamente es lo que le da los beneficios para la salud. Por eso, como el té verde, el que más polifenoles tiene, por eso creció tanto el consumo, ¿no? Pero lo que nos encontramos que nuestro té tiene uno de los valores más altos a nivel mundial, ¿no? La verdad que eso no lo sabíamos, y con este trabajo del INTI hemos analizado todos los tipos de té, y la verdad tenemos valores, por ejemplo, nuestros té negros están a los valores de los té verdes de otro origen. Entonces, por ahí, entre tomar un té verde de otro origen o un té negro nuestro, están, por ejemplo, las normas ISO que establecieron en el último año. Sí. Para el té negro, el mínimo de polifenoles totales sería el 9%. Nuestros tés están arriba del 11%. Impresionante, impresionante. Y el 11% es el valor establecido para el té verde. Y nuestros té verdes están arriba del 14-15%. Creo que es una información valiosa la que nos está dando. Los artesanales dieron valor arriba del 26%, ¿no? Los artesanales, repetime, por favor. Sí, valores arriba del 25-26% de polifenol. Bueno, hay que comenzar ya a tomar todos los días nuestros tés argentinos para sentirnos mejor y bueno, para estar bien de salud con todos los beneficios que aporta, ¿no? Bueno, justamente yo el otro día subí una publicación porque estuve haciendo una encuesta. Te cuento lo que hice. Invité amigos de amigos de amigos, entrevistamos, mandamos por WhatsApp 1.500 entrevistas. Participaron de una pequeña entrevista era obligación a la gente que no le gustaba el té responder por qué no tomaba té. Y ¿sabés qué ganó? La falta de información. Mirá vos. La falta de conocimiento. La verdad que me gustaría esa información. La verdad te la voy a está compartir. Muy bueno, te felicito. Y te voy a ser sincero. Muy bueno y te felicito. Y eso nos sirve a nosotros también. Nos sirve mucho a nosotros también para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa Pero fue otra fue la mala experiencia en la infancia, de que no les gustaba el té desde la infancia, y otra fue que eligen otras bebidas como el mate y el café. Pero la que ganó fue la falta de información. No sabía que existen muchos tés, no sabía que hay tenebras en Argentina. Eso fue sorprendente. Así que eso es un desafío para nosotros también como provincia productora, sí. ¿No? Totalmente. Poder, digamos, discutir más. Y bueno, y en esa tarea estamos. Por eso, por ejemplo, bueno, ahí hicimos lo que fue la Expo Té, digamos, donde invitamos digamos, a participar a gente de todo el país, que también estuviste. Hermoso. Así que bueno, ahora también hemos estado en Gustar, la feria esta que se hizo en Buenos Aires, ahora también vamos a estar en Camino y Salvores, o sea, tratando de estar en las ferias, en los eventos, también la gente de Córdoba que está organizando camino. Sí, ahí estaré también, así que no sé si nos vemos, yo voy a estar ahí. Perfecto, así que bueno, y otra de aprovechando tu gentileza, digamos, otra de las propiedades, digamos, de nuestro té, que no son tan astringentes y amargos como los otros orígenes. Por ahí mucha gente no toma el té
justamente por esto, porque son muy amargos o son muy astringentes, principalmente los té verdes. Como los té verdes no se marchitan, entonces generalmente son muy astringentes y amargos. Pero el té argentino, los té verdes son mucho más suaves y no tienen este amargor. Por eso yo los invito a probar un té argentino y van a ver que es distinto. Que es diferente. Y sí, tiene que ir acompañado también, creo que Helmut vas a estar de acuerdo, en que tenemos que agregar en el envase, en el packaging, el modo de preparación, porque eso también fue otro de los motivos que yo rescaté de toda esta información, que mucha gente no sabe cómo preparar el té, ¿no? O sea, un té artesanal, un tenebras. También me encontré con mucha gente que escribía, qué linda encuesta, porque de esto me hace acordar cuando tomaba tenebras con mis abuelos. Decía, te cuento que hermosas las respuestas, realmente una información, leer una a una, y la verdad que me encantó tener esa respuesta y esa evolución, porque nos pone en el 2023 manos a la obra, dónde tenemos que hacer la acción, ¿no? Dónde tenemos que promover el té. ¿Por qué son estas las respuestas? Pues siempre hablamos el tea lover, toma té, qué te tomaste, a quién le comprás, cuál es la última cosecha, pero ¿por qué no hablamos de quién no consume té? Que son los que tenemos que invitarlos, porque realmente es una bebida muy económica al alcance de todos. No es algo caro, simplemente creo que tenemos que hacer más acciones. Así que te agradezco muchísimo, Helmut, todo lo que nos están contando de los beneficios, porque también eso se desconoce. Los propios argentinos. Sí, por eso. Nosotros mismos, digamos, lo desconocíamos y bueno, gracias a estos estudios lo estamos sabiendo, pero también tenemos que reconocer un poco mea culpa. Nosotros tan enfocados al mercado externo, nos olvidamos un poco del consumidor argentino. Así que ahí tenemos que asumir una culpa y estamos tratando de mirar al país, por eso todo este trabajo de difusión y dar a conocer y bueno, así que bueno, estamos trabajando y por eso también muy importante todos los que hacen los medios de difusión, ustedes, para que se conozca todas estas cuestiones, porque si no se conoce tampoco se va a aprobar o se va a consumir. Sí, yo creo que tenemos que hacer fuerzas todos desde nuestro lugar, como vos decís, ocuparnos de nuestros consumidores argentinos, promoverlo desde la salud, desde también de que es una bebida accesible, de que se puede tomar frío y caliente, que es otra alternativa, así como se toma, todos conocemos la yerba mate como tereré, como frío en mate, como mate cocido, o sea, también el té tiene esa versatilidad de poder tomarlo caliente, de poder incluirlo en la gastronomía, en la mixología, y también de modo frío, ¿no? Que podés reemplazar otras bebidas que te van a brindar un montón de beneficios para la salud. Sí, justamente Estados Unidos hizo muy buen trabajo, tanto el Ministerio de Salud como las empresas tealeras, digamos, porque tenían un grave problema entre los chicos y los jóvenes de obesidad. Claro. Básicamente por el alto consumo de gaseosas azucaradas, ¿no? Entonces, justamente la industria tealera participó en reconvertir y promocionar el té como bebida saludable. Claro. Y esto ayudó muchísimo. Prácticamente Estados Unidos, que era el principal país consumidor de gaseosa, hoy la gaseosa está en segundo lugar, está en primer lugar el té, ¿no? Y se consume básicamente mucho en verano como té frío, lo que mencionaba, y esto ha hecho, digamos que también mejore el estado de salud y básicamente el problema grave era el problema de obesidad. Pero hoy en el mundo, Argentina es el país que más consume. Entonces, ahora le ganamos a Estados Unidos. Nosotros consumimos 130 litros de gaseosa por año, comparado con Estados Unidos que tiene un consumo de gaseosa de 80, ¿no? Qué tremendo. Bueno, tenemos que revertirlo. Bueno, vamos a ponernos en campaña a revertirlo. Yo quiero contarte que ya en mi casa no se consumen gaseosas hace mucho tiempo y ya muchos amigos también se están volcando de a poquito a y aparte conociendo y promoviendo, ¿no? Que tiene distintos aromas y sabores también los iced tea, los té frío, ¿no? Porque no todo es igual. Tenés encima, es más económico, lo preparás en tu casa a tu gusto.
Y encima podés disfrutar de diferentes aromas y sabores. Sí, sí. No, la verdad que está muy bueno. Nosotros también en verano consumimos mucho té frío. Y ahora Así contame que, por qué, y ya nos tenemos que despedir, pero ¿por qué Campo Viera es la capital nacional del té? no, justamente Campoviera fue, digamos, el lugar donde se hizo la gran difusión del té en Argentina. Bueno, después tenía, en un momento llegó a tener 50 fábricas de té, ¿no? Todas chiquitas alrededor de la fábrica grande esta. Y después sí, también se declaró la capital nacional del té cuando se organizó, a partir de la organización de la primera fiesta nacional del té. Entonces, bueno, se presentó todos los antecedentes a Nación, la cantidad de fábricas que había, la cantidad, es el municipio que más hectáreas de té tiene en Argentina, o en Misiones mismo tiene. Claro. Así que gracias a eso, entonces se declaró como es capital nacional del té y donde se realiza la fiesta nacional del té todos los años. Claro, en febrero, ¿verdad? Así es, en febrero, sí. Y de más o menos desde los años 70, ¿verdad? Que se festeja esta fiesta nacional del Así es. té. Sí, bueno, ¿ves? Qué importante, ¿eh? Vamos a comunicarlo para estar todos a tono. Y ahora contame, ¿cuál es tu té preferido, Helmut? Tenemos que saber, todos los amantes de té, bueno, alguien que tiene ADN del té, que nació, que jugó en los cochecitos y jugó a las escondidas en un teal, porque esto realmente es maravilloso. Contame, ¿cuál es tu té preferido? Si lo puedes decir, ¿no? No te vamos a hablar de No, no, ¿qué? marcas. Pero te va a desilusionar, porque yo soy parece muy conservador. Bueno, Yo pero soy eso té nos negro gusta. en hebra, Té té negro negro. en hebra, y ahí la vez pasada me criticaron, porque para todos los días de la mañana al desayuno es un té negro y le pongo un chorrito, no le pongo azúcar, le pongo un chorrito de leche. Está muy Y bien. así me gusta consumirlo y así lo vengo consumiendo desde hace muchísimos años, pero bueno, es la forma que me gusta a mí. Y Sí, el tema en todas estas cuestiones es todo cuestión de gusto. Cada sí. uno tiene que buscar qué té más le gusta, de qué manera lo quiere tomar, si lo quiere tomar frío, caliente, si quiere, digamos, Sí. también... ahí te puedo contar, yo soy uno de los desarrolladores del té rojo argentino, digamos, Ah, muy que es bien. un té semi-oxidado. Pues en Argentina empezamos por el primero solo té negro, después agregamos té verde y bueno, después la idea era hacer un té semi-oxidado, pero no teníamos las maquinarias para hacer el oolong. Claro. Entonces hicimos un té semi-oxidado con las maquinarias de que producíamos el té negro, ¿no? Entonces, bueno, incluso ahí me criticaron bastante algunos de las escuelas de té, eh, porque, digamos, porque si era semioxidado tenía que llamarlo oolong. Le digo, no, pero ahí estoy, me van a criticar los productores de oolong, porque yo no lo estoy haciendo de la manera en que se produce el Claro. oolong. Con el paso a Entonces, paso, un claro. té semioxidado en la característica, pues sí, en la taza es muy similar, digamos, en la taza y todo eso, muy parecido al oolong de alta oxidación, ¿no? Exactamente, es Pero así, es se lo bien de alta produce de oxidación. una manera distinta, se lo produce de una manera, es similar, no es igual, Claro. pero digamos, si es un té, digamos, cayó muy bien en el consumidor, digamos, aquí argentino, ¿no? Incluso uno de los té, en mi caso que produzco los 3 tipos de té, prácticamente es el que más comercializo, ¿no? Porque generalmente el que más se consume es el té negro, ¿no? Pero el té rojo como es un té intermedio y tiene, comparado, digamos, no tiene, digamos, por ahí a veces este sabor herbáceo que tiene el té verde y la astringencia, porque el té verde justamente la astringencia es porque no se lo marchita. Claro. Al té rojo, yo lo marchito, o sea, a distinto al oolong que no se lo marchita. Entonces, por eso no lo puedo llamar oolong si no es oolong. Claro. Y contame, Así que ¿podemos bueno, saber más o menos qué pero porcentaje de también... oxidación tiene? ¿Cómo?
¿Qué porcentaje de oxidación tiene nuestro té rojo Y tiene argentino? más del 50, depende cómo uno lo procesa y en qué época del año lo hace, ¿no? Claro, depende de la calidad de la Generalmente, hoja. digamos, a principio de cosecha tiene un poco más de oxidación porque, digamos, los brotos son menos fibrosos y Claro. después ya a fin de zafra oxida no, en la época de abril, mayo ya oxida un poco menos, digamos, Sí. ¿no? ¿Y en qué Pero año? está ¿En qué en el año 50 y lo...? el 70% de oxidación. Perfecto. ¿Y en qué año ya se inscribió y ya se aceptó como té rojo aquí en Argentina? Uy, esto fue en el 2006, por ahí. Ah, mira. Y ahora ya tenemos también inscripto el UTEU Aras y el Ulón también. Sí, sí, no, y en esa misma época ya se inscribió los dos, se Ah, inscribió los dos juntos. juntos en la misma época. Sí, justamente por las dudas, si no me permitían, digamos, inscribimos los dos. Entonces, si no podíamos hacer el té rojo, y, bueno, pero por suerte nos aprobaron los dos. Entonces ya tratamos de inscribir los dos. Entonces teníamos una alternativa de producir en Argentina un té semioxidado. Para aquellos los que no les gustaba por ahí el té verde, pero Claro, tampoco, digamos, el tema de los taninos del té negro, bueno, un té intermedio que es muy suave, un claro. sabor muy agradable, digamos, que es distinto, totalmente Totalmente distinto a lo que es diferente. un té verde o a un té negro. Sí, a mí Está realmente el té es rojo me una cosa sorprendió intermedia. muchísimo, ¿eh? Me gusta mucho y me sorprendió muchísimo. Realmente Es tiene como un en los sabor, vinos, es el vino dulce. rosado. O sea, tenemos los vinos blancos, tenemos los tintos y tenemos el vino El rosado, vino que es el té rosado. rojo. Me encantó, me encantó. Genial. Y ahora te hago una pregunta. ¿Te gustaría que tengamos un evento internacional donde podamos compartir productores argentinos con un stand al lado con un productor de China, de Sri Lanka, de India, de Kenia? Sería maravilloso, ¿no? Poder compartir con nuestros productores un evento aquí, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, por eso Creo que sí. nosotros, digamos, cuando hicimos ese concurso de té excelencia con el ingeniero Humberto Fontana del Sí, que INTA, le mandamos un estamos juntos en este abrazo proyecto, a Humberto. que justamente se llamó el concurso Té de Excelencia, se llamaba el concurso, que justamente era para incentivar a nuestros productores a producir té nebras y té especial. Y el premio era justamente en participar en la feria del té en Las Vegas, en Estados Unidos. Qué Y la lindo. verdad que fue una experiencia maravillosa porque llevamos a nuestros productores a exponer té argentino en la Ay, qué principal feria lindo. del té del mundo, ¿no? Eso fue una experiencia y también nos abrió la cabeza a nosotros como técnicos, porque Claro. vimos tantos tipos de té, nosotros que conocíamos solo té verde y como es, Y té té verde, negro. té negro y té rojo, llegar allá y encontrarte con cientos tipos de té, eso fue para nosotros también una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, y ahora la última pregunta y ya te despedimos. No tengo más que palabras de agradecimiento, Helmu. Lo sé lo generoso que sos, tu tiempo y toda la información es tan valiosa para esta comunidad del mundo del té que realmente lo agradecen. Yo te agradezco y me encantó tenerte. Ahora contame, ¿cuál sería el mejor maridaje si me tenés que invitar a tomar el té? Me recibís a la tarde en tu casa, en un restaurante. ¿Qué te pedís y qué maridaje me vas a sorprender? Vamos a Bueno, ver, sos un... hay que pasa, ahí estoy otra vez. Yo todos los domingos, cuando puedo, la mayoría de los domingos, voy a almorzar con mi madre, Ahí está. Voy que a la casa de tiene tu madre entonces, 79 vamos. años. Y a la tarde tomamos el té. Y ella hace unas masas, Ah, unas tortas de manzana, unas tortas de ricota, unas cositas, unas cosas deliciosas, y para mí eso es lo mejor que hay. Pero no, bueno, son mis placeres bueno, y que aprovecho, las tengo conmigo bueno. todavía, de Le disfrutar del mandamos té un de los abrazo a esa 50 años. mamá, claro, a esa mamá ADN del té. Bueno, entonces me encantaría disfrutar algún día esas masas con la familia Helmu, claro que sí. Te mandamos un cariño, Helmu, que nos vamos, se me va el programa y ya comienza otro, aquí en Radio Sónica Más, que le agradecemos.
Listo, muchas gracias y saludos a todos. Transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo.